Mi nombre es Mercedes López Carvajales, soy profesora de Ciencias de todas las asignaturas de Ciencias y de todos los niveles, la ESO, Bachillerato y Facultad. En este vídeo vamos a hablar de la selectividad en la Comunidad Andaluza, en concreto de la preparación del examen de Química para el curso 2020-2021. En este vídeo, he hecho un índice en el que constan 4 contenidos básicos, que son las instrucciones sobre el desarrollo de la prueba, la estructura de la prueba, los contenidos que tenéis que saber y un modelo de examen que os he puesto. Vamos a hablar de las instrucciones básicas sobre el desarrollo de la prueba. En primer lugar, las instrucciones de carácter general. El ejercicio tendrá una duración máxima de 1h30. No es necesario copiar el enunciado, tan solo indicar el número del ejercicio. Pueden resolverse los problemas o las cuestiones en cualquier orden. En caso de responder a más cuestiones o problemas de los que se piden, en un bloque solo se tendrán en cuenta a la hora de corregir los respondidos en primer lugar, hasta alcanzar el número correspondiente a cada bloque. Se valorará positivamente la concreción en las respuestas y la capacidad de síntesis. En cuanto a los materiales permitidos, se permitirá el uso de la calculadora científica siempre que no sea programable, no tenga pantalla gráfica y tampoco capacidad para almacenar, transmitir o recibir datos. Los criterios de corrección. El profesor que vaya a corregir la prueba tendrá en cuenta el uso adecuado de la terminología química, el conocimiento de la formulación orgánica e inorgánica, el conocimiento de los conceptos y principios básicos de la química, la capacidad de razonamiento y deducción para justificar propiedades a partir de los modelos teóricos, la aplicación de estos modelos teóricos a los problemas numéricos, el uso correcto de las unidades, una explicación detallada del proceso seguido en la resolución de cuestiones y problemas, la capacidad de análisis de datos que están expresados en tablas o gráficas y la capacidad de escribir las reacciones químicas en las que se basan todos los cálculos realizados. En cuanto a la estructura de la prueba está formada por 3 bloques. El bloque A, que es formulación, tiene una puntuación máxima de 1,5 puntos. Se os plantearán 2 preguntas, de las que hay que escoger una y se responde solamente a una. Si tiene 6 fórmulas correctas, serán 1,5 puntos. 5 fórmulas correctas, 1 punto. 4 fórmulas correctas, medio punto. 3, 0,25 puntos y menos de 3 fórmulas correctas, ningún punto, 0 puntos. El bloque B, que son las cuestiones, tiene una puntuación máxima de 4,5 puntos. Se os plantean 6 cuestiones de las que hay que escoger 3. Responderéis solamente a 3. Cada cuestión consta de 3 apartados y cada uno de ellos está valorado en medio punto. La cuestión, por tanto, costará como 1,5 puntos como máximo. El bloque C son los problemas. Tiene una puntuación máxima de 4 puntos y se os plantean 4 problemas que tendréis que escoger 2, o sea, responderéis solamente a 2. Cada problema consta de 2 apartados, que vale 1 punto cada uno, y la puntuación máxima, por tanto, de cada problema es de 2 puntos. Pasamos a hablar de los contenidos teóricos que hay que saber para poder llevar a cabo bien la prueba de química en selectividad. Los contenidos están repartidos en 4 bloques. El bloque 1 es la actividad científica, el bloque 2 origen y evolución de los componentes del universo, el bloque 3 reacciones químicas y el bloque 4 es la síntesis orgánica y de nuevos materiales. Vamos a hablar de los contenidos en el bloque 1, la actividad científica. Primero os voy a hablar de los contenidos en sí, la teoría, y luego cómo los debéis de llevar a la práctica. Los contenidos teóricos son el uso de estrategias básicas de la actividad científica, la investigación científica, documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados, importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.
En cuanto a los comentarios de los contenidos, vosotros deberéis saber utilizar el material de laboratorio empleando las normas de seguridad para la realización de las experiencias químicas necesarias, seleccionar e interpretar información relevante, comprendiéndola a partir de una fuente de divulgación científica y transmitir las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. En cuanto a las prácticas de laboratorio, de acuerdo con los estándares de aprendizaje evaluables, se podrán hacer preguntas sobre el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas. En cuanto a los contenidos del bloque 2, origen y evolución de los componentes del universo, son bastante amplios. Así que primero voy a pasar a enumerároslos y después hablaremos de cómo tenéis que llevarlos a la práctica. Los contenidos son: primero, estructura de la materia, hipótesis de Planck y modelo atómico de Bohr. Segundo, mecánica cuántica, hipótesis de de Broglie y principio de incertidumbre de Heisenberg. Tercero, orbitales atómicos, números cuánticos y su interpretación, partículas subatómicas, origen del universo. 4. Clasificación de los elementos según su estructura electrónica, sistema periódico, propiedades de los elementos según su posición en el sistema periódico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y radioatómico. Enlace químico, enlace iónico, propiedades de las sustancias con enlace iónico. Enlace covalente, geometría y polaridad de moléculas, teorías del enlace de valencia e hibridación. 7. Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. 8. Propiedades de las sustancias con enlace covalente. 9. Enlace metálico, modelo del gas electrónico y teoría de bandas, propiedades de los metales y aplicaciones de superconductores y semiconductores. 10. Enlaces entre moléculas, naturaleza de las fuerzas intermoleculares y los enlaces presentes en sustancias de interés biológico. Vamos a ver ahora cómo llevar a la práctica todos los contenidos que hemos comentado anteriormente. 1. Las limitaciones de los modelos atómicos, las ideas básicas del modelo atómico de Bohr, la cuantización de la energía en el átomo y la relación de estos niveles con la frecuencia de las radiaciones según la ecuación de Planck. El cambio que supone la mecánica ondulatoria en la descripción del átomo, la dualidad onda-corpúsculo y el principio de incertidumbre de Heisenberg, la diferencia del significado de los números cuánticos según Bohr y según la teoría mecanocuántica, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 3. Las partículas subatómicas, características y clasificación, concepto de número atómico y número másico. 4. La configuración electrónica de un átomo según su posición en el sistema periódico y los números cuánticos del electrón diferenciador. Aplicar los principios de exclusión de Pauli y de la máxima multiplicidad de Hund. 5. La clasificación de los elementos según su estructura electrónica, sistema periódico y justificación de la reactividad de un elemento a partir de la misma o su posición en el sistema periódico. La variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad en grupos y periodos, comparándolas para elementos diferentes. No se considerará como justificación las flechas que indican el orden de variación de dichas propiedades. La estabilidad de las moléculas o cristales formados, justificándola con la regla del octeto o con las interacciones de los electrones de la capa de valencia. 8. El concepto de energía reticular y aplicación del ciclo de Born-Haber para calcularla.
Propiedades de los compuestos iónicos. 9. Los fundamentos del enlace covalente según la teoría de Lewis y la representación de moléculas covalentes mediante esta teoría. 10. Los fundamentos del enlace covalente según la teoría del enlace de valencia, concepto de hibridación y diferencias entre las hibridaciones sp, sp2 y sp3, enlace sigma y enlace pi. 11. La polaridad de una molécula usando el modelo más adecuado para explicar su geometría. 12. El enlace metálico según el modelo del gas electrónico y las propiedades de los metales, punto de fusión, conductividad térmica y eléctrica y propiedades mecánicas. 13. Los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y justificar su influencia en las variaciones de las propiedades específicas de las sustancias, como por ejemplo el punto de fusión, el punto de ebullición y solubilidad. Pasamos ahora a los contenidos del bloque de reacciones químicas. Este bloque, como el anterior, es también muy extenso, así que igual que antes, lo que primero voy a hacer es deciros los contenidos y después hablaremos un poco más extensamente de cada uno de ellos. El primer contenido es el concepto de velocidad de reacción, ecuación de velocidad, teoría de colisiones, factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas y la utilización de catalizadores en procesos industriales. Segundo, equilibrio químico. Ley de acción de masas, la constante de equilibrio, formas de expresarla, factores que afectan al estado de equilibrio, el principio de Le Chatelier, equilibrios con gases, equilibrios heterogéneos, reacciones de precipitación, aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la vida cotidiana. Tres. Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base, la teoría de Bronsted y Lowry, fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización, equilibrio iónico del agua, el concepto de pH, importancia del pH a nivel biológico, volumetrías de neutralización ácido-base, el estudio cualitativo de la hidrólisis de sales, estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH, ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo, y los problemas medioambientales. 4. Equilibrio redox. Concepto de oxidación-reducción, oxidantes y reductores, número de oxidación, ajuste redox por el método del ion-electrón, estequiometría de las reacciones redox, potencial de reducción estándar, volumetría redox, leyes de Faraday de la electrólisis, aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación-reducción, como en las baterías eléctricas, pilas de combustible y en la prevención de la corrosión de metales. Vamos a ver ahora cómo aplicamos todos estos contenidos de los que hemos estado hablando antes en el bloque de reacciones químicas a la práctica. Los alumnos deberán saber 1. Obtener ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen. 2. Predecir la influencia de los factores que modifican la velocidad de reacción. 3. Explicar el funcionamiento de los catalizadores. 4. Interpretar el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio y determinar la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio. 5. Hallar el valor de las constantes de equilibrio K sub C y K sub P para diferentes situaciones de presión, volumen o concentración. 6. Calcular las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio químico empleando la ley de acción de masas y cómo evolucionan al variar la cantidad de producto o reactivo. 7. Utilizar el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio K sub C y K sub P.
Relacionar la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de acción de masas en equilibrios heterogéneos sólido-líquido. ¡9! Aplicar el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al modificar la temperatura, la presión, el volumen o la concentración que lo definen. 10. Analizar los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y en la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés industrial, como por ejemplo el amoníaco. 11. Calcular la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común. 12. Justificar el comportamiento ácido o básico de un compuesto con la teoría de Bronsted y Lowry. 13. Identificar el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas, determinando el valor de pH, así como el cálculo de las constantes de disociación K(A) y K(B) y el grado de disociación. 14. Describir el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios. 15. Predecir el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua, aplicando el concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar para sales de ácido fuerte, base fuerte, base débil y ácido débil, base fuerte. (16) Determinar la concentración de un ácido fuerte o base fuerte valorándola con otra, con una base fuerte o un ácido fuerte, de concentración conocida, estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el uso de indicadores ácido-base. 17. Reconocer la acción de algunos productos comunes por su comportamiento químico ácido-base. 18. Definir oxidación y reducción y relacionarlo con la variación del número de oxidación en sustancias oxidantes y reductoras. 19. Identificar reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para ajustarlas. 20. Relacionar la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs, o considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 21. Diseñar una pila, conocidos los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular el potencial generado, formulando las semireacciones redox correspondientes. 22. Analizar un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica representando una célula galvánica. 23. Describir el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos estequiométricos correspondientes. 24. Aplicar las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinado, determinando la cantidad de materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo. Y pasamos a ver los contenidos del bloque 4, que es síntesis orgánica y de nuevos materiales. Los contenidos son: 1. El estudio de funciones orgánicas, nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 2. Funciones orgánicas de interés, oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, tioles y perácidos. 3. Compuestos orgánicos polifuncionales, tipos de isomería, tipos de reacciones orgánicas. 4. Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial, materiales polímeros y medicamentos,
macromoléculas y materiales polímeros. Polímeros de origen natural y sintético con sus propiedades. Reacciones de polimerización. Fabricación de materiales plásticos y sus transformados. Impacto medioambiental. Y 5. Importancia de la química del carbono en el desarrollo de la sociedad. Pasamos a ver ahora cómo aplicar estos contenidos a la práctica. Así que, contando los contenidos que hemos hablado anteriormente, en este bloque de síntesis orgánica y nuevos materiales, los alumnos deberán conocer el concepto de grupo funcional y serie homóloga. Reconocer los compuestos orgánicos según la función que los caracteriza. Nombrar y formular los hidrocarburos y los compuestos orgánicos con las siguientes funciones: alcohol, fenol, éter, aldehído, cetona, ácido y sal, éster, haluro de alquilo y arilo, amina, amida, nitro y nitrilo. Igualmente, compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. También se deberán conocer los tipos de isomería, que son de cadena, de función, de posición, geométrica y óptica. Se deberán representar, formular y nombrar los posibles isómeros dada una fórmula molecular. Por último, identificar y reconocer las reacciones de combustión, las reacciones de sustitución alifática y aromática, las reacciones de adición de hidrógeno, halógenos, haluros de hidrógeno y agua al doble y triple enlace carbono-carbono. Reacciones de eliminación de agua y de haluros de hidrógeno. Reacciones de condensación, que son las reacciones de esterificación. Reacciones redox. No se exigirá en ninguno de estos casos el conocimiento de los mecanismos de estas reacciones. Por último, os dejo aquí un modelo de examen. Es el examen con la estructura que os expliqué al principio, que es igual que el del año pasado debido a la pandemia COVID, que no es como años anteriores con dos opciones diferentes. Y en otro vídeo lo solucionaré para si acaso alguno de vosotros tiene interés en ver las respuestas y comprobar si lo estáis haciendo bien o no. Bueno, pues aquí termino el vídeo. De nuevo repito, mi nombre es Mercedes López Carvajales, llevo muchos años dando clases de ciencias en general. Aquí tenéis mi correo electrónico y la dirección de mi página web. Y bueno, iré colgando más vídeos acerca de selectividad y de cuestiones en concreto, pero si tenéis alguna duda o algún tema del que queráis que haga algún vídeo, solo tenéis que mandarme un correo electrónico o poneros en contacto conmigo a través de mi página web. Muchas gracias.